Vamos a... Muy buenas tardes, compañeros. Disculpen que interrumpa a veces la exposición, pero es para dar ingreso al resto de los compañeros de la clase. Pues muy buenas tardes, compañeros. El día de hoy vamos a platicar otro tema eh, vinculado a lo que son las fuentes de las obligaciones. Ya en la clase anterior, nosotros platicamos sobre las fuentes de las obligaciones. Abordamos lo que eran las fuentes de las obligaciones, pero desde el punto de vista un poco más genérico. El día de hoy, nosotros vamos a abordar un tema un poco más específico, siempre en relación a las fuentes de las obligaciones. En la clase anterior, vimos que la ley, nuestra legislación, establece como fuentes de las obligaciones, primero al contrato, luego a los hechos lícitos sin convenio, que son aquellos hechos en los cuales se contrae algún tipo de obligación, pero no se firma ningún contrato, no se llega a un acuerdo. Se generan por situaciones que están establecidas en la legislación. Y por último, teníamos las obligaciones generadas de los hechos y actos ilícitos. Entonces, el contrato nosotros ya lo vimos, ya abordamos en algún momento, desarrollamos incluso parte de lo que era el contrato desde el punto de vista de que el mismo se constituye como una fuente de las obligaciones porque las crea, las modifica y las extingue. Pero ahora vamos a abordar la segunda fuente que nuestra legislación señala como una fuente de las obligaciones, que son los hechos lícitos sin convenio. Los hechos lícitos sin convenio, como les decía, compañeros, son aquellos en los cuales no hay una suscripción o faccionamiento de un contrato, es decir, no se elabora un contrato. Las voluntades no llegan a un acuerdo en común, no tienen un consentimiento, es decir, no hay un consentimiento en sí, sino que depende de ciertas situaciones que están establecidas en nuestra ley, es que se generan y traen como consecuencia obligaciones, es decir, nacen obligaciones. En los mismos no hay una transgresión de la ley. Por eso se le denomina hechos lícitos. Está todo de conformidad con la ley, pero no hay un acuerdo. Entonces no hay un convenio. A esto era lo que en determinado momento el jurisconsulto Romano Gallo denominó como cuasicontratos, ¿verdad? Porque no hay, como les decía, un vínculo de tipo contractual o donde las partes lleguen a un acuerdo voluntariamente. Esto se deriva de ciertas situaciones y, y ciertas circunstancias. Me preguntan aquí un ejemplo de ellos, es lo que vamos a abordar a continuación. La gestión de negocios, por ejemplo, ¿verdad? La gestión de negocios es cuando yo me hago cargo voluntariamente.
del negocio de alguien más para dirigirlo y, y manejarlo de manera conveniente, no llevándolo a la quiebra, ni tampoco estableciendo o constituyendo limitaciones sobre el mismo, sino que para que haya un provecho para su dueño. Entonces, a esto se le denomina gestión de negocios, que es el primer hecho lícito sin convenio, compañeros. Veamos nuestro Código Civil en el artículo 1605. A ver, el compañero David Emanuel de la Rosa levantó la mano. Bueno, continuamos entonces. Las obligaciones derivadas de hechos lícitos sin convenio. Veamos el artículo 1605, que era precisamente el que contemplaba lo que estábamos platicando, la gestión de negocios. El que sin convenio se encarga voluntariamente de los negocios de otro, es decir, sin un acuerdo, sin un contrato, simplemente se encarga de los negocios de otro, está obligado a dirigirlos y manejarlos útilmente y en provecho del dueño. Cesará la gestión desde el momento en que el interesado o quien lo represente sea persona en el negocio. Antes de entrar a detallar esta situación, compañeros, les comento que la gestión de negocios es uno de esos hechos lícitos. Hay otros más. Está el enriquecimiento sin causa y está la declaración unilateral de voluntad. A su vez, la declaración unilateral de voluntad se divide en promesa de recompensa, compañeros, títulos al portador, entre otras cosas. Entonces, vamos a desarrollarlo a continuación. Vamos a comenzar con el primero de ellos, que es la gestión de negocios, que fue el que le di lectura en este momento. Fíjense que en un momento dado, la situación puede tornarse complicada para alguien que tiene un negocio. Por ejemplo, yo les decía en la clase anterior, el ejemplo que les ponía es que mi hermano tiene una cafetería y él tiene que salir del país o se tiene que ir al interior. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo me voy a hacer cargo de su negocio, pero sin decirle, mira, fíjate que yo me voy a hacer cargo de tu negocio, otorgame un mandato. No, simplemente me hago cargo del negocio. Entonces, yo quedo obligado a dirigir ese negocio y manejarlo de conformidad, como dice la ley, útilmente y en provecho del dueño. Porque si yo vengo y tomo el negocio y lo llevo a la quiebra, el dueño puede venir y deducirme daños y perjuicios. Entonces es una situación bien interesante. Fíjense que en algún momento esta figura se utilizaba, o de hecho se sigue utilizando con alguna frecuencia, pero en ese momento era el conflicto que se estaba suscitando en el país. Entonces había gente que salía del país y había gente que se encargaba de sus negocios. De igual manera, en la actualidad se utiliza porque es una manera un poco más económica que en determinado momento constituir un mandato. Claro que tiene sus limitaciones y tiene una serie de puntos que deben de cumplirse para que no haya problema y no se le deduzcan responsabilidades a la persona que está haciéndose cargo del negocio de otra persona. ¿Cuáles son los elementos que intervienen dentro de la gestión de negocios, compañeros? El gestor, que es el que interviene en los negocios de la otra persona, ¿verdad? El administrado o gestionado es a quien pertenece el negocio y
de quién se va a hacer, quién va a dejar su negocio a cargo de otra persona, ¿verdad? Veamos el artículo 1606, compañeros. Dice el artículo 1606. El gestor debe dar aviso de su gestión al dueño, tan pronto como sea posible y esperar su decisión, a menos que haya peligro en la demora. Es decir, que si la persona que va a dejar su negocio corre algún tipo de peligro, pues entonces no será tan fácil otorgar el aviso correspondiente. Si no fuera posible dar ese aviso, ya en el segundo párrafo, dice, el gestor debe continuar su gestión hasta que concluya el asunto. Puede ser que mi hermano salió de imprevisto, tenía una emergencia. Yo me hice cargo de su negocio y nada más, o sea, ya no supe yo, ya no me dio un aviso, ya nada. Entonces, esa es una de las situaciones tan llamativas de esta figura, compañeros. Pero si yo me hago cargo del negocio, yo me obligo, entonces ahí nacen obligaciones, ¿verdad? Porque estoy obligado a manejarlo útilmente y en provecho del dueño. Veamos el artículo 1607. El gestor queda sujeto en el ejercicio de la gestión a las obligaciones y responsabilidades del mandatario en lo que sean aplicables. Entonces, fíjense que la figura se asemeja mucho al contrato de mandato. El contrato de mandato es cuando una persona actúa en representación de otra, ¿verdad? Para encargarse de ciertos negocios. Pero ahí, a diferencia de aquí, sí existe un contrato. Se elabora un contrato. Hay que registrarlo. En cambio, aquí no. Aquí no hay nada. Pero, vean lo que dice, el gestor queda sujeto en el ejercicio de la gestión a las obligaciones y responsabilidades que tiene el mandatario. Es decir, sin haber firmado un contrato, si él se hace cargo voluntariamente de un negocio, entonces ahí lo que va a suceder es que él quedará obligado. El artículo 1608 dice, cuando dos o más personas tomaren a su cargo la gestión de los negocios de un tercero, su responsabilidad será solidaria. Ahorita más adelante nosotros vamos a hablar de la solidaridad. Ya nosotros vimos lo que era concurso, partes fiont, que es cuando hay pluralidad de sujetos dentro de una obligación, compañeros. Es decir, hay varios acreedores, varios deudores. Entonces, cuando hay varios sujetos, pueden estar vinculados solidariamente. Es decir, uno puede responder por los demás. Les pongo un ejemplo. Resulta que mi hermano y yo vamos a solicitar un préstamo al banco y quedamos como solidariamente, como deudores solidariamente mancomunados. ¿Qué quiere decir esto? Que somos mancomunidades cuando hay más de un sujeto dentro de la obligación. Es decir, como somos dos, por eso hay mancomunidad. Y solidariamente quiere decir que uno puede responder por el otro. En determinado momento dice el banco, mire, usted págueme la deuda, la totalidad. Entonces, como estoy solidariamente vinculado, yo pago lo mío y lo de mi hermano. Ya después yo voy y repito contra él, es decir, le solicito a él que me pague. Digo, mira, págame lo que yo puse por vos para pagarle al banco.
Eso, ese vínculo dentro del cual una persona responde por otra, a eso se le llama solidaridad. En este caso, quiere decir que si son dos los gestores, los dos quedan obligados a llevar a buen puerto el negocio. Si lo quiebran o pasa algo que va a afectar al dueño, entonces lo que va a suceder es que cualquiera de los dos pueden responder por la totalidad de la deuda, por la totalidad de lo que debieron haber llevado o haber manejado de buena manera. Es decir, si el negocio quebró, pues tendrán que pagar lo que en determinado momento les demande el dueño. Pero uno de ellos puede pagarlo todo y después pedir al otro que le pague la parte alícuota que le corresponde, es decir, la parte que le correspondía pagar. Entonces, a eso se le llama solidaridad, cuando una persona puede responder por otra en el caso de una obligación. El artículo 1609, compañeros, dice: el juez apreciará para fijar la amplitud de la responsabilidad las circunstancias que indujeron al gestor a encargarse de la gestión. ¿Qué quiere decir esto, compañeros? Quiere decir que para poder establecer cuánto hay que pagar, cuánto hay que hacerse responsable, eso lo tendrá que establecer un juez. Y lo hará depende de las circunstancias en las cuales se vio afectado o se suscitó la gestión de negocios. Alguien me preguntaba aquí que si la gestión de negocios es lo mismo que ser fiador. No, no es lo mismo, compañeros. La fianza va dentro de un contrato, de hecho es otro contrato. En este caso no. Aquí no hay ningún tipo de contrato. Aquí es que yo me quise hacer cargo de otro negocio. Entonces me comprometí y tengo que desarrollar de buena manera a lo que me comprometí. Me estoy encargando de un negocio que nada que ver, no era ni mío, pero al hacerme cargo, yo tengo que evitar perjudicar al dueño. Dice el artículo 1610, el gestor responderá del caso fortuito cuando verifique operaciones distintas del giro habitual de los negocios del dueño, cuando hubiere pospuesto el interés de este al suyo propio, o cuando inició la gestión contra la voluntad manifiesta o presunta del dueño. Fíjense que aquí se responden muchas cosas, compañeros. Aquí me dicen, el gestor responderá, o sea, quien se está haciendo cargo, del caso fortuito cuando verifique operaciones distintas. Imagínense que yo me hago cargo, siempre poniendo el ejemplo de la cafetería de mi hermano, me hago cargo de la cafetería de él, pero vengo y yo tenía un negocio de venta de llantas, entonces ahí en la cafetería también vamos a vender llantas. Entonces ahí hay un giro distinto, es un giro diferente al que tenía el negocio en sí, porque me está beneficiando a mí. Entonces aquí también lo hace ver cuando hubiere pospuesto el interés de este al suyo propio, o cuando inició la gestión contra la voluntad manifiesta o presunta del dueño. El dueño, tú eres mi hermano, no, que mi hermano no se haga cargo, y aún así yo me hice cargo de la gestión. Entonces esto genera responsabilidades que yo debo de cumplir. Cesa la responsabilidad del gestor por caso fortuito si prueba que habría sobrevenido igualmente porque se hubiera abstenido de la gestión. Es decir, si en determinado momento la situación se hubiera generado, se hubiera dado algún problema en el negocio, aunque yo no me hubiera hecho cargo del mismo. A eso es a lo que se refiere este artículo. Fíjense que alguien me preguntaba aquí si tiene en determinado momento
las características de un contrato verbal. Pero fíjense que, como les decía, no es una contratación, esa es una de las, por eso se le considera sin convenio. Pero esta figura en sí, la gestión de negocios, de conformidad con el artículo 1611, compañeros, a ese, de todos los que hemos leído ese, subráyenlo bien, dice, la ratificación de la gestión por parte del dueño, es decir, si yo me hice cargo de la cafetería de mi hermano y mi hermano después viene y ratifica y dice, sí, yo quiero que mi hermano se quede a cargo de la cafetería, produce los efectos del mandato expreso y opera retroactivamente. Fíjense que esto es algo bien interesante, porque aquí es como que si fuera actúa ya con los efectos de un contrato de mandato. Entonces, tal vez no es que quede como un contrato verbal, pero sí produce los efectos una vez está ratificado. Y opera retroactivamente, o sea, desde el momento en que yo me empecé a hacer cargo. Entonces, este artículo es bien importante por esa situación, compañeros. El artículo 1612 dice, aunque no hubiese sido ratificado expresamente la gestión ajena, el dueño de los bienes o negocios que aproveche las ventajas de la misma será responsable de las obligaciones contraídas en su interés e indemnizará al gestor de los gastos necesarios y útiles que hubiere hecho y los perjuicios que hubiere sufrido en el desempeño de la gestión. La misma obligación le concierne cuando la gestión hubiere tenido por objeto evitar algún perjuicio inminente y manifiesto, aunque de ellos no resultare provecho alguno. Esto quiere decir, compañeros, que en el momento en que yo me hago cargo de un negocio, tengo que evitar que el mismo vaya a quebrar o que tenga algún problema. Tengo que llevarlo a buen recaudo. Porque ya ven ustedes todas las obligaciones que se derivan de hacerse cargo. Probablemente lo estoy haciendo de buena fe. Pero en determinado momento esto puede provocar que me deduzcan responsabilidades. Mire, fíjese que usted se hizo cargo del negocio, pero la verdad es que lo quebró y era un negocio próspero. Se puso a vender cosas que no tenían nada que ver con el negocio. Entonces, aquí vemos que hay ya claramente se ve que la existencia de una obligación al momento de hacerse cargo de un negocio. Veamos el artículo 1613. Dice, la utilidad o necesidad del gasto en que incurra el gestor, es decir, quien se está haciendo cargo del bien, se apreciará no por el resultado obtenido, sino según las circunstancias del momento en que se hizo. Fíjense que esto también es bien interesante, compañeros, porque puede ser que yo en determinado momento me haga cargo de un negocio. Era pequeño y terminó con varias sucursales. Pero la inversión, la utilidad, el gasto que yo realicé, no se va a calcular en relación al resultado que se obtuvo. Se va a calcular según las circunstancias en las cuales yo me hice cargo de él. Probablemente el negocio estaba en una situación crítica y yo me hice cargo y lo saqué adelante. Entonces ahí, con base en eso, es que se van a plantear los gastos, ¿verdad? Que resulte de esa situación.
de haberme hecho cargo de un negocio que no era mío, sin necesidad de celebrar un convenio. Esa, compañeros, es la primera de los hechos lícitos sin convenio, la gestión de negocios. La segunda es el enriquecimiento sin causa. Este es, aquí está. El enriquecimiento sin causa es el otro hecho lícito sin convenio. Ya yo les había platicado en la clase anterior, les había puesto un ejemplo que creo que es el que más se puede adecuar para que quede bastante claro. Previo a darles el ejemplo, leamos el artículo 1616 de nuestro Código Civil. Dice: la persona que sin causa legítima se enriquece con perjuicio de otra está obligada a indemnizarla en la medida de su enriquecimiento indebido. Yo les ponía el caso de que de repente mi papá, que tiene el mismo nombre que tengo yo, más bien dicho, yo tengo el mismo nombre que tiene él, solo nos diferencia el segundo apellido. Resulta que viene un cobro y yo veo el cobro llega a mi casa. Luego Juan Francisco Flores, bueno, lo voy a ir a pagar. Y lo pago. Pero como tenemos el mismo nombre, yo no me había dado cuenta que el cobro era para Juan Francisco Flores Juárez. Sin embargo, yo lo pagué. Entonces yo puedo en determinado momento llegar con él y decirle: mira, por favor, devuélveme ese dinero. Le hiciste, yo me equivoqué y fui a pagar. Entonces, aquí nos adecuamos perfectamente a lo que dice el artículo. La persona que sin causa legítima, se enriquece con perjuicio de otra. Prácticamente él incrementó, puede ser que la deuda sea mínima o puede ser que sea mayor, y está obligada a indemnizarla. O sea, él tendría que regresarme ese dinero de su enriquecimiento indebido. Claro, que esto muchas veces, yo les pongo este ejemplo porque hay un motivo por el cual uno puede en determinado momento confundirse, ¿verdad? El hecho de que nos llevemos iguales, pero pues esto puede ser también en un momento dado un poco mayor de lo que yo les estoy exponiendo. Es decir, que el enriquecimiento sea de verdad sea mayor y que la persona en determinado momento se niegue a devolver el dinero. Entonces, ahí ya hay una obligación. La persona que se equivocó le está solicitando y la que se está enriqueciendo queda obligada a indemnizarla, a devolver. Entonces ahí nosotros podemos darnos cuenta, compañeros, de que también se generan obligaciones. Hay obligaciones que se generaron de un hecho o de una situación en la cual no hubo un contrato, no hay un convenio. Entonces eso, compañeros, provoca que en determinado momento la persona una persona de ellas tenga que pagar. Entonces, este caso del enriquecimiento sin causa muchas veces hace referencia a un dicho que coloquialmente se conoce, que dice que el que paga mal paga dos veces. Pero realmente hay un procedimiento para evitar eso, para que eso se dé, que es precisamente
el hecho de que la persona que recibió el beneficio lo devuelva. Porque se está enriqueciendo sin causa. Entonces el nombre también tiene su efecto, ¿verdad, compañero? A ver, la compañera Leslie Vázquez levantó la Buenas mano. tardes, licenciado. Esto, un ejemplo podría ser, o no sé si aplica o no. Cuando si yo depositar alguna cantidad a una cuenta y por error lo deposito, porque eso sí ha sucedido, a otra cuenta, y la persona después no quiere devolver el dinero, y yo decir, mire, pero si yo hice el depósito, ¿eso podría ser un ejemplo de esto o no? Sí, precisamente ahorita les iba a leer un artículo que tiene que ver con eso. Gracias por su intervención, compañera. Fíjense que veamos el artículo 1618 del Código Civil. Dice, el que ha pagado alguna cosa por error de haberse creído deudor de ella, tiene derecho a recobrarla del que la recibió indebidamente. Sin embargo, cuando una persona a consecuencia de un error suyo ha pagado una deuda ajena, no tendrá derecho de repetición contra el que a consecuencia del pago ha suprimido o cancelado un título necesario para el cobro de un crédito, pero podrá intentar contra el deudor las acciones del acreedor. Básicamente aquí habla el derecho de repetición. Eso quiere decir que si yo pagué por alguien, después le puedo ir a cobrar para decirle, mire, yo pagué por usted. Pero habla aquí del error que puede suscitarse, tal y como la compañera nos planteaba, ¿verdad? Si se hizo un mal depósito, por ejemplo, ¿verdad? Pero quiera que no, está generando riqueza sin causa para otra persona. Lo que sucede es que si la otra persona se niega, entonces hay que iniciar ya un procedimiento, hay que acudir a un órgano jurisdiccional y aportar todas las pruebas que sean pertinentes para que esta persona cumpla con esa obligación que se generó debido a un error. Entonces, como vemos, estas son situaciones que se generan en determinado momento, compañeros, pero no se generan precisamente porque celebramos un contrato, porque nuestras voluntades se pusieron de acuerdo, ¿no? Se generan por circunstancias que pueden darse, circunstancias legales, ¿verdad? No hubo una transgresión de la ley. Y por esa razón, en determinado momento, se suscitan hechos que generan obligaciones, tal como el enriquecimiento sin causa. Veamos ahora el siguiente, compañeros, el siguiente hecho que genera obligaciones, pero que no es a través de un convenio. El tercero es la declaración unilateral de voluntad. Ya hablamos de la gestión de negocios, del enriquecimiento sin causa. Ahora vamos a abordar la declaración unilateral de voluntad. La declaración unilateral de voluntad, compañeros, se divide en tres. Son tres las ramas que abarca o que ocupa. La primera de ellas está contemplada en el artículo 1629 del Código Civil. Dice, oferta al público. La persona que ofrezca al público objetos en determinado precio, escuchemos bien esto, compañeros, queda obligada a sostener su ofrecimiento. Es decir, si yo estoy ofreciendo algo, tengo que sostener esa oferta. No sé si a ustedes les habrá pasado en algún momento, compañeros, pero hay algunas circunstancias que se suscitan cuando uno acude pues, a un supermercado y de repente toma algún objeto que dice, bueno, está en oferta, pero al llegar a que se lo cobren uno a la caja, resulta que ya no está en oferta. Entonces dice, mire, pero sí, pero tal vez hubo un error o alguna cuestión así. Eso, compañeros, en determinado momento no debería de generar ningún problema. O genera problemas, genera obligaciones.
debería uno en determinado momento, pues, hacerlo valer. Lo que sucede es que, pues, a veces el costo de acudir a un órgano jurisdiccional es un poco más alto, ¿verdad? Entonces vamos a comprar algo que no es tan caro y bueno, resulta que se equivocaron y no estaba en oferta, pero ellos tienen la obligación de sostener la oferta que están planteando. A ver, el compañero Alejandro Morales levantó la mano. Sí, licenciado, muy buenas tardes. Con una consulta, por ejemplo, no sé si aplicaría este ejemplo que les voy a plantear. En este caso, fíjese que yo fui a ver miré en Marketplace una oferta de un carro y decía, pues, un precio. Entonces, cuando yo llegué al precio, el precio decía, creo que 25,000 quetzales. Y cuando llegué al predio, me dijo, no, pues esto vale, está en 30,000. Pero en Marketplace decía 25,000. Incluso le tomé screenshot y le enseñé, mira, esto vale 25,000. No, es que mi jefe cambió los precios, entonces eso ya no aplica, me dice. Entonces, definitivamente, pues ya no pude adquirir el vehículo porque como yo llevaba predestinado un precio y me dicen un precio mayor, entonces en este caso aplicaría este ejemplo, licenciado. Sí, ese es un buen ejemplo. Fíjese que lo que pasa es que si se van a hacer cambios de ese tipo, deben de estar debidamente detallados. Bueno, es de tal a tal fecha, es este producto, pero si es un producto que supuestamente aparece en oferta y al momento de querer comprarlo o ya de pagarlo, resulta que tiene otro precio, entonces ellos pueden incurrir en un problema, pueden generar una obligación en contra de ellos. Claro, la mayoría de gente no lo hace precisamente porque hacer valer esa situación es acudir a tribunales y en determinado momento llevar esto ante un juez competente, pero realmente quien oferta al público un producto debe sostener su oferta. Leamos nuevamente el artículo. Dice, la persona que ofrezca al público objetos en determinado precio queda obligada a sostener su ofrecimiento. O sea, lo debe de detallar perfectamente, debe de decir, bueno, la oferta es de tal a tal fecha y abarcará tal y tal precio. Porque si no, compañeros, entonces hay un problema. Se genera una obligación por parte de la persona que está ofreciendo al público. Recordemos que por algo lo tiene incluido el Código Civil dentro de los hechos lícitos sin convenio que suscitan obligaciones. Entonces ahí se genera una obligación. Entonces, fíjense el ejemplo que puso el compañero. Vio el vehículo que estaba en oferta, pero al momento de llegar ya no. Entonces, ahí es donde hay en determinado momento problemas, ¿verdad? Porque se generó una obligación. Estaba obligado a sostenerla, a menos que la oferta hubiera detallado la temporalidad, ¿verdad? Decir, bueno, de tal a tal fecha. De lo contrario, ya no. Pero si no es así, hay que ser muy cuidadoso con ese tipo de situaciones. Veamos ahora la segunda figura que está incluida precisamente dentro de la Declaración Unilateral de Voluntad. Promesa de recompensa, compañeros. Artículo 1630. Dice el artículo 1630. El que hace oferta por la prensa u otros medios de difusión de remunerar una prestación o un hecho contrae la obligación de cumplir lo prometido.
Cualquiera que realice la prestación, aun cuando no haya tenido conocimiento de la existencia de la promesa, puede exigir del obligado la recompensa ofrecida. Es cuando una persona ofrece una recompensa, pues también debe de hacerlo bajo ciertos parámetros bien detallados para que no hayan problemas y se genere, porque obviamente se va a generar una obligación, ¿verdad? Yo les decía, cuando no se conocen los sujetos de la obligación, y este es uno de los casos. Aquí, quien está ofreciendo la recompensa va a ser el deudor a futuro, ¿verdad? Yo perdí mis documentos, ofrezco una recompensa para quien me los devuelva. Entonces, en este caso, yo estoy contrayendo ya una obligación, porque la obligación va a ser remunerar a la persona que viene a entregarme mis documentos. Miren lo que dice el segundo párrafo. Cualquiera que realice la prestación, aun cuando no haya tenido conocimiento de la existencia de la promesa, puede exigir del obligado la recompensa ofrecida. Resulta que yo no sabía. Yo encontré los documentos y se los llevé. Y no sabía que había una recompensa, pero estoy en mi derecho de exigir el cumplimiento de esa obligación. Es decir, que me pague. Habría que detallar, bueno, mire, de tal a tal fecha se pagará tanto, o no se pagará, o se pagará alguna que otra situación a menor precio por el tiempo en el que usted me está devolviendo los documentos, una serie de circunstancias, ¿verdad? Para precisamente delimitar un poco mejor la obligación que se genera de esta situación. Y nosotros eso de la recompensa se ha visto, tal vez no es tan usual, pero sí se mira. Yo recuerdo que hace unos años el Ministerio de Gobernación otorgaba recompensas por información. Habrá unos 10 años de eso. Entonces, ahí se está generando una obligación que deberá de cumplirse al cumplir con lo establecido en la obligación, al cumplir con la prestación, ¿verdad? Yo estoy estableciendo que mis documentos se perdieron, quien me los lleve de regreso. Entonces, quien me los lleve de regreso me va a decir, bueno, mire, los documentos aquí están. Pues ahora, por favor, págueme. Me puede exigir el cumplimiento de esa obligación. Entonces, como vemos, hay una declaración unilateral de voluntad. Yo ofrecí el pago. Veamos ahora. Títulos al portador, compañeros. Ese es el último de los elementos que contempla la declaración unilateral de voluntad. El artículo 1638 establece: son títulos al portador los que no están expedidos a favor de una persona determinada, contengan o no la cláusula al portador. Estos títulos se transmiten por la simple tradición. Es decir, se entregan y quien tenga el título en su poder, quien lo porte, es el que tiene el derecho. El ejemplo típico de esta situación son los cheques, compañeros. Voy a pagar y aquí, ¿a nombre de quién va a ser el cheque? A nombre del, hágalo al portador. Entonces se le da a la persona, pero no está establecido directamente a nombre de alguien como tal, de una persona en específico. No se, porque no se está haciendo nominativo, es decir, no hay un nombre en específico.
sino es para que el que porte el título. Y quien porte el título lo podrá cobrar, podrá tener el derecho. A ver, la compañera Gaby Madrid levantó la mano. Hola, Lick, buenas tardes. Hablando de enriquecimiento sin causa y de los cheques y todo, fíjese que a mí me ha llamado la atención, por ejemplo, no sé si a usted le pasa, pero a mí siempre me pasa en el banco, que cuando cambio un cheque, digamos, en efectivo y el cheque es .27 centavos, por ejemplo, o algo así, como ahora ya no están en circulación los centavos, pues a uno le dan .25 centavos o cosas así, o en el súper, ¿verdad? Cuando las facturas son así. Pero digamos, todos esos centavos al final suman y suman y suman, y para entidades en donde todo el tiempo manejan dinero, al final de año, digamos, si ya por volumen es una buena cantidad, digo yo, no sé, y con tantas sucursales y así, eso no está regulado, o no debería ser como, o qué pasa ahí, o sea, nadie se ha puesto a pensar en cositas así que al final, pues uno dice son centavos, pero ya para el banco o para un supermercado o algo así, sí ya es dinero. Y a mí me pasaba en el banco que a veces son no sé, 90 y algo o cosas así, incluso dan como 80 centavos, cosas así me pasa. Pero cuando uno sí lo deposita a la cuenta, pues sí caen como todos los centavos, pero eso no está aquí regulado o no se podría considerar como un enriquecimiento sin causa cuando ya se fiscalizan a esas entidades. Fíjese que lo que pasa, mire, es interesante lo que usted nos cuenta. Lo que pasa es que el enriquecimiento sin causa es cuando hay una situación en la cual se genera un aporte para una persona que no debió haberse hecho. En este caso, y por lo menos ahí se genera una obligación. Ya. En este caso, es porque no es exacto el valor que se está, la devolución o póngase, estamos devolviendo cierta cantidad de dinero, pero no lo podemos hacer exactamente por la carencia de determinado tipo de moneda. Entonces eso tendría que ser regulado por otra entidad. Eso no cabe dentro de esta situación, porque como les decía, en el caso del enriquecimiento sin causa es porque se hizo un pago a quien no debía hacerse. En este caso no es así. Aquí lo que va a pasar es que los auditores o contadores de la empresa tendrán que reparar. Tendrán que decir, mire, aquí hay un escape. No cuadran las cuentas por esta situación, pero no se enmarca dentro de esta figura. A mí me parece un poco llamativo porque la mayoría de estas empresas cuando hacen corte tienen que dejar todo enmarcado dentro de una cierta cantidad, ¿verdad? Si no, no pueden ellos cerrar el día. Entonces, seguramente han de tener algún tipo de soporte para poder realizar esto, pero ¿y alguna? Lo más seguro que se da ahí es que la persona que tenga el título puede cambiarlo. Y al cambiarlo, porque tiene el derecho, no hay un nombre en específico.
Yo puedo girar un cheque al portador y entonces es una declaración unilateral de voluntad. Unilateralmente yo estoy pagándole a alguien que no sé quién es que importe el título. Por eso es que se incluye dentro de estas obligaciones también, como una obligación unilateral de voluntad. Yo me estoy obligando a pagar. Mi dinero es el que va a pagar algún servicio o algo a alguien más que yo no sé quién es. Probablemente en la práctica sí sepa, pues le estoy dando un cheque al portador, probablemente a mi esposa y no le puse el nombre de ella para que ella lo cobre, o a mi hermano o a mi hermana. Pero si nos vamos a la literalidad del asunto, no hay un nombre. Entonces, unilateralmente yo estoy otorgando una cierta cantidad de dinero que alguien cobra. Entonces, por eso es que se incluye precisamente dentro de la declaración unilateral de voluntad. ¿Tienen alguna duda, compañeros? ¿Alguna inquietud de esta situación? Estos son hechos de